Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde. Iniciamos nuestra conferencia sobre temas económicos, sobre programas y apoyos que ofrece el Gobierno federal a las empresas, familias y trabajadores. Este 2 de agosto les damos la bienvenida a nuestros seguidores en redes sociales, en la televisión y a los compañeros de la prensa que nos acompañan el día de hoy desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Como saben, en este espacio todos los días damos cuenta de estos programas que tienen o fueron generados para atender la emergencia económica causada por el COVID-19. Es así como hemos venido dando el seguimiento al programa de créditos a la palabra, que es este programa de 25,000 pesos que se ofrece a las personas inscritas en el Censo del Bienestar. También hemos dado cuenta de 2 programas que tuvieron su origen en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y ahí se cerraron el 15 de junio, pero son programas que atendieron a empleadores que no habían despedido a nadie en el primer trimestre del año y que tuvieron acceso también a un apoyo financiero de 25,000 pesos. También desde el IMSS, desde la base de datos del IMSS, se apoyaron a las trabajadoras, a los trabajadores del hogar y a los trabajadores independientes. Esos programas, como ya les decía, ya se cerraron, terminamos la dispersión y solamente quedan algunos que han tenido algún tipo de problema con los números registrados, pero en general está cerrado el programa. Hemos venido haciendo este seguimiento, pero no es lo único que hemos venido presentándole en este espacio, en esta conferencia vespertina. También hemos venido dando cuenta de créditos hipotecarios y créditos personales que tienen distintas instituciones, dependencias del Gobierno federal, como puede ser el FONACOT, el FOBISTE, el Infonavit. Hemos hablado de los planes de inversión en infraestructura urbana que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como otro tipo de información. Nos hemos dado cuenta lo importante que puede ser acercar la información de los programas del gobierno, acercar información de datos que producimos el gobierno. Así es que hemos abierto espacios para dar esta información. Una muy importante fue toda la información relativa al tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. A ese tratado le dedicamos varias sesiones de esta conferencia explicando los capítulos del tratado, las implicaciones que tenía el tratado, el proceso legislativo y finalmente el tratado entró en vigor hace prácticamente un mes, el 1 de julio del 2020, el TEMEC entró en vigor y ya
tenemos, pues, hemos dado esta información general sobre el tratado. Pero también, a la par, nos hemos dado a la tarea de dar información sobre otras oportunidades que existen, que están abiertas para las empresas mexicanas en el mundo. Y eso lo hacemos a través de difundir otros tratados comerciales. Desde hace una semana, el fin de semana pasada, el día de ayer, hoy, hemos venido dándoles información sobre el tratado con el área de Asia-Pacífico. Y eso lo hemos hecho porque este tratado, pues, le ofrece a México, a las empresas mexicanas exportadoras, una región que crece mucho, una región con la que teníamos contactos comerciales con pocos países, en particular los asiáticos. Sí teníamos contacto con Perú, con Perú, con Chile o con Canadá, pero en el resto del área Asia-Pacífico, pues sí nos ofrecía algún tipo de interés. Este TPAT entró en vigor el día 30 de diciembre del 2018, se han ido incorporando nuevos miembros y hemos concentrado también la atención en el TPAT, porque el próximo miércoles 5 de agosto se celebrará de manera virtual, aun cuando México lo organiza, es el convocante de esta reunión, de la reunión ministerial de la comisión del TPAT. México tiene la presidencia pro tempore este año y entonces nos corresponde presidir la reunión, llevar a cabo los trabajos. Es una reunión que se celebra con la intención de ver cómo va el tratado, si estamos cumpliendo, si los países miembros estamos cumpliendo, si los países que estuvieron en la negociación y aún no han terminado su negociación, sus ajustes internos para integrarse al tratado, cómo van, cómo los podemos apoyar, cómo podemos generar nuevos comités a la luz del COVID, a la luz de las transformaciones de la economía global de los meses recientes. Entonces, esta conferencia virtual tendrá lugar el miércoles 5. Posteriormente les daremos algunas síntesis, algún resumen de lo que aquí hemos tratado en la reunión ministerial, pero para complementar de lo que ya hemos hablado del TPAT, de dónde están, qué países lo integran, de dónde viene este tratado, esta alianza entre países del Pacífico, y que en realidad viene de otra organización que también ya habíamos visto, que es la APEC. Hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Silva Castañeda. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Hacienda. Sergio ya nos ha acompañado en otras ocasiones para mostrarnos las oportunidades que tiene México tanto para la atracción de inversión como para la promoción de exportaciones. Nos ha mostrado aquí, entre otras cosas, la ruta para exportar, de cómo las pymes pueden exportar. En su área es que se ha desarrollado la plataforma de Data México. También se ha desarrollado en colaboración con otras dependencias la plataforma de Mercado Solidario. Así es que bienvenido, Sergio. Y el día de hoy Sergio nos va a hablar de las oportunidades de TPAT, ¿cierto? Sí, muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes a todos. Tengo una presentación. Gracias. Y efectivamente a mí hoy me toca hablarles sobre las oportunidades que para nuestro país representa este acuerdo comercial, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. La siguiente, por favor. Bueno, de esto César Remis habló ayer con mucho más detalle, nada más un breve recordatorio: quiénes son los miembros, quiénes son los firmantes. Son todos los países que integran este acuerdo comercial. La que sigue, por favor. Y que en números redondos pues representa un mercado de 506 millones de
personas. No es, digamos, en términos de población, pues no es muy diferente del otro mercado importante que es el TEMEC, ¿no? Evidentemente la geografía es diferente, no esperamos la misma dinámica, etcétera, pero sí mencionar que, bueno, pues es un mercado más o menos del mismo tamaño que el TEMEC. La que sigue, por favor. Y esta es una gráfica que representa el lugar que ocupa México como exportador en esta región. México exporta a los países que integran este acuerdo comercial, pues de una forma muy desproporcionada. Canadá es evidentemente el principal socio que tenemos dentro de este grupo de países, destacan Chile y Perú. También en Asia destaca Japón, en Oceanía destaca Australia, pero francamente, digamos, las proporciones son muy diferentes. Este es un dato importante. Canadá es además nuestro socio en Norteamérica. La que sigue, por favor. Y esta es creo que la parte más importante, la idea más importante con la que nos tenemos que quedar hoy sobre el rol de México en esta región. Si nosotros sumamos todo lo que importan los países ya mencionados, los países enlistados, con excepción de México, pues estamos hablando de un mercado de más o menos 2.4 billones de dólares, ¿sí? De los cuales México aporta 43.254 millones de dólares. Esto es más o menos el 1.8%. Y si nos acordamos de la gráfica anterior y quitamos Canadá, pues resulta que México aporta a los demás países pues muy poquito de su comercio, no llegamos al 1%, tal vez por ahí del 1%. De ese tamaño es la oportunidad. Ciertamente es un mercado grande, 2.4 billones de dólares. No es un mercado sencillo, sobre todo, digamos, geográficamente es un área enorme, pero realmente las exportaciones de México representan un porcentaje tan pequeño que de lo que nos tiene que hablar ese porcentaje es una enorme oportunidad para crecer la presencia de México en esos mercados. Revisamos, por ejemplo, cuántos productos importan todos estos países, obviamente sin contar a México, y encontramos que en total importan alrededor de 5.387 productos, de los cuales 3.363 México puede exportar. De hecho, hay tenemos una lista de 82 productos que los miembros del TIPAD importaron desde distintas partes del mundo, que México produce considerablemente, por lo menos exportamos $1 millón de esos productos, pero que los países del TIPAD no le compran a México. Ahí hay 82 productos donde los productores mexicanos nunca han explorado estos mercados. Puede haber otras razones, hay que revisar, como ya decía yo alguna vez en otra presentación parecida sobre, ya no me acuerdo si era sobre el TEMEC o sobre algún otro acuerdo comercial. Hay que revisar uno por uno para tratar de entender por qué México no participa en esos mercados en particular. Pero por lo menos tenemos una lista de 82 productos que México exporta y no de una manera trivial, por lo menos $1 millón de exportaciones, que estos países compran y sin embargo México no participa, ¿no? Ahí hay, digamos, un trabajo importante que hacer. La que sigue, por favor. Ahora, de los que sí exportamos a esta región, todavía hay mucho espacio para crecer la presencia de México. Perdón, y otra vez, yo sé que no se ve muy bien, solo quiero como darles una idea de lo que hay en la gráfica y después les podemos compartir la presentación con mucho gusto, pero cada uno de estos cuadros representa el potencial de mercado que México no ha capturado de un producto en particular. Para todos estos productos que están aquí enlistados y que están allá separados por sectores, México ya exporta algo hacia la región del TIPAD, pero hay un mercado potencial todavía pendiente que todavía podemos tratar de capturar, que es relativo al tamaño de cada uno de los cuadros que están aquí representados, ¿sí? Ahorita se los voy a enseñar en más gráficas para que quede un poco más claro, pero este es como el resumen de todas las gráficas que les voy a enseñar ahorita. Es el tamaño del potencial de mercado que hay para la economía mexicana de cada uno de esos productos en el mercado del TIPAD. ¿De acuerdo? Pasamos a la que sigue, por favor. Y esta es, digamos, el comercio entre países miembros del TIPAD y
y México. Las columnas, estas de acá, representan el total de importaciones de los países del TIPAD desde cualquier parte del mundo, y la línea de abajo, la roja, son las exportaciones de México hacia esos países, ¿no? Digamos, esta última columna de acá es el dato que les di al principio, nada más estoy poniendo después el histórico, cómo se ha comportado México históricamente en esa región, y pues como ustedes pueden ver, la verdad es que no ha cambiado. Desde 2010 para acá prácticamente no ha cambiado, las variaciones son mínimas. Otra vez, esto de lo que nos habla es pues, que hay un mercado que México no ha explotado de la mejor manera. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver, digamos, de dónde sale la gráfica del potencial de exportación que ya les había mostrado. La que sigue, por favor. Y ahora nos vamos país por país, ¿no? Esto es primero Australia, otra vez una serie de productos, una lista de productos importantes que México ya exporta hacia Australia, pero donde Australia todavía consume mucho más del mundo en general, mucho más de lo que México le exporta a Australia. Y hay, digamos, algunos casos donde pues, la oportunidad es bastante grande. En la siguiente gráfica vamos a poder ver cada uno de estos de acuerdo a la definición de mercado potencial, ¿no? Que esto también ya en algún momento este tipo de gráficas ya las había presentado. El punto rojo es el total de importaciones de Australia de cada uno de estos productos, ¿sí? Y el punto verde son las exportaciones de México a Australia de ese producto en particular. La diferencia entre los dos es ese mercado potencial de productos mexicanos, bueno, de productos en general, que Australia importa, pero que importa de otros lugares donde tenemos competidores. Y otra vez, muy importante decir, eso no significa que podemos automáticamente entrar y hacernos del 100% de estos mercados, pero sí nos dice, aquí hay mercados que tenemos que explorar, que tenemos que buscar la forma de aumentar la presencia de México en cada uno de esos mercados. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver más productos y el tamaño potencial de mercado para las exportaciones mexicanas de cada producto para Australia. La que sigue, por favor. Pero luego están todos los demás países, ¿no? Brunei, estos son los productos, de hecho aquí pues son menos, son 4 productos nada más, que ya exportamos a Brunei, que Brunei importa desde muchas partes del mundo, pero donde todavía hay espacio para que México aumentara su presencia. La que sigue, por favor. Estos son los 4 productos. Teléfonos celulares, por ejemplo. Este es el total de teléfonos celulares que se importan desde Brunei. Estos son los que le provee casi cero, los que provee México, ¿no? Ahí hay un mercado que no hemos terminado de explotar, aunque alguien ya empezó a abrir una pequeña brecha ahí para exportar teléfonos celulares desde México hacia Brunei. La que sigue, por favor. Canadá, esta es más conocida, pero también está en nuestras presentaciones sobre TEMEC. Otra vez, el tamaño de cada uno de esos cuadros es relativo al tamaño de ese mercado potencial que no hemos explotado todavía de cada uno de esos productos, esto para el mercado de Canadá. La que sigue, por favor. Y aquí están producto por producto, dónde están esos mercados potenciales que donde México todavía podría aumentar su presencia en Canadá. Esta es, digamos, una lista resumida. La que sigue, por favor, sigue siendo de Canadá. En el caso de Canadá, pues tenemos muchas más opciones, obviamente. En el caso de Chile, Chile es nuestro socio en TIPAD, pero también es parte de la Alianza del Pacífico, entonces también seguramente ya está en alguna otra de las presentaciones que hicimos. Otra vez la misma idea, cada cuadrado representa el tamaño de mercado potencial que hay para ese producto en Chile. Y otra vez, estos son productos que ya estamos exportando a Chile, en cantidades relativamente pequeñas puede ser, pero ya hay algún empresario mexicano que ya encontró esa ruta y que está empezando a explotar ese mercado, pero lo importante es decir, bueno, los productos mexicanos son competitivos en esta economía y esta economía demanda todavía más de lo que le estamos exportando en este momento. Ahí es donde nosotros vemos una oportunidad, que es diferente a lo que mencionaba en un principio, que son productos que se importan desde estos países, pero donde México todavía no participa, ¿sí?
La que sigue, por favor. Mercados potenciales de México en Chile, otra vez toda una lista, se los podría leer, pero es más fácil si se los comparto después. Sector automotriz, como en todas los estudios que hacemos de este tipo de oportunidades, pues es uno de los más importantes siempre. La que sigue, por favor. Sigue siendo Chile. La que sigue son otros productos. Japón, este es probablemente de los más interesantes, simplemente por el tamaño de la economía de Japón y porque, pues por ejemplo, ya hay una importante cantidad de medicinas, de productos terapéuticos que exportamos a Japón. Esto no lo vemos tan seguido en este tipo de gráficas, pero en el caso de Japón ya hay, digamos, un camino andado ahí para exportar este tipo de productos. La que sigue, por favor. Y otra vez, los potenciales de cada uno de estos. Sigue habiendo muchos productos del sector automotriz, pero también hay productos de otros sectores que pueden ser interesantes para explorar. La que sigue, por favor. Sigue siendo Japón, siguen siendo productos potenciales. Me detengo ahí un momento. Esto es nada más medicinas. Este renglón de aquí es justamente medicinas, las importaciones japonesas. Las exportaciones de México a Japón prácticamente se pierden en la escala, y el tamaño de ese mercado potencial donde México todavía podría aumentar su presencia en el mercado japonés. La que sigue, por favor. Siguen siendo oportunidades en Japón. La que sigue, por favor. Malasia, otro mercado interesante al que fundamentalmente hoy en día le exportamos productos eléctricos, maquinaria eléctrica, etcétera. Hay también una presencia importante del sector automotriz, pero por ejemplo aquí no encontramos exportaciones del sector farmacéutico. La que sigue, por favor. Y luego, bueno, otra vez la gráfica que alimenta la gráfica anterior, donde vemos en cada uno de esos productos de qué tamaño es el mercado potencial por el que México podría competir en cada uno de esos países. Estos son circuitos electrónicos, por ejemplo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Siguen siendo oportunidades en Malasia. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Perú, otro socio también en la Alianza del Pacífico, donde, bueno, pues el sector automotriz pareciera ser el más importante en términos de oportunidades. Otra vez, son productos que ya exportamos de alguna forma a Perú, pero donde todavía hay un potencial importante para que podría ser capturado por los productores mexicanos. Maquinaria y equipos eléctricos representa también un componente importante. La que sigue, por favor. Y las gráficas de potencial, aparatos receptores para televisión en color, por ejemplo. Estas son las exportaciones peruanas y estas son las exportaciones de México a Perú. Todavía hay un espacio en el que México podría capturar un mayor mercado en Perú. Vehículos para transporte de mercancías, en fin. Otra vez la lista se las podemos pasar. Para mí lo importante es que veamos, digamos, que hay una diversidad de oportunidades. Si bien el sector automotriz siempre es importante, no es el único, y que además son productos donde México ya tiene cierta participación, donde los productos mexicanos no empezarían de cero, que es lo que es, digamos, complicado con los otros 82 productos que mencionaba al principio. La que sigue, por favor. Más productos a Perú. La que sigue, por favor. Nueva Zelanda. Otra vez el sector automotriz es importante, pero por ejemplo, instrumentos y aparatos de óptica. Aquí regularmente tenemos productos de más alta tecnología y, bueno, pues hay un espacio ahí que es importante. Otra vez maquinaria y equipos eléctricos,
son componentes importantes, etcétera. La que sigue, por favor. Y aquí nos vamos otra vez producto por producto. Pareciera que automóviles de turismo es uno de los más importantes, pero hay otros interesantes como instrumentos y aparatos de medicina para equipo para cirugías y demás. Pues también hay ahí un espacio importante que ya está siendo explorado por productores mexicanos, pero donde todavía podríamos avanzar. La que sigue, por favor. Partes de turborreactores, por ejemplo, ya exportamos a Nueva Zelanda y todavía hay un espacio importante. Repito, lo más importante de todo esto es ver que hay una diversidad de productos, sectores, etcétera, para los cuales hay oportunidades, y de ahí la importancia de ir impulsando este tipo de tratados. La que sigue, por favor. Singapur, otra economía importante, donde pareciera que la mayor parte del potencial mexicano está en maquinaria y equipos eléctricos, circuitos electrónicos. Hay también exportaciones importantes del sector aeroespacial, donde también podríamos aumentar la presencia de los productos mexicanos. No me acuerdo si vi aeroespacial en los anteriores, pero aquí aparece un sector que en México históricamente ha sido muy dinámico, digamos en los últimos 10 años ha sido un sector extremadamente dinámico, importante para el futuro de la industria manufacturera del país. Y por ejemplo encontramos que en Singapur ya empezamos a ganar algún espacio en ese mercado, pero evidentemente hay todavía más oportunidades. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, otra vez lo mismo de allá, voy a mencionar algunas de las oportunidades que vemos aquí. Circuitos electrónicos integrados con memoria, partes de turborreactores o turbopropulsores. La que sigue, por favor. Circuitos electrónicos integrados, procesadores, controladores, memorias, etcétera. En fin, hay una diversidad importante de productos, de esos que quisiéramos que la economía mexicana exportara más, porque son productos más complejos, son productos que por lo general generan mejores empleos, y bueno, pues Singapur pareciera ofrecernos oportunidades interesantes en ese sentido. La que sigue, por favor. Vietnam, otra vez, aquí también hay ya algunos productos que exportamos a Vietnam, pero donde, dadas las características del mercado vietnamita, pues todavía hay oportunidades para los productores mexicanos. Otra vez, la parte naranja es maquinaria y equipo eléctrico. Acá otra vez vamos al sector automotriz, bebidas, licores y vinagres, una cosa muy pequeñita, pero está por acá. En fin, aquí también hay oportunidades para los productores mexicanos y, de hecho, no es una novedad, ya hay productores mexicanos explorando este mercado. La que sigue, por favor. Y aquí nos vamos producto por producto, describiendo dónde están esas oportunidades. Otra vez, circuitos electrónicos, teléfonos celulares. La que sigue, por favor. Otra vez, circuitos electrónicos con procesadores, controladores, etcétera. Y aquí tenemos esta de aquí es cerveza de Malta. No es muy grande, pero bueno, ahí queda registro de que todavía hay oportunidad para ese mercado. La que sigue, por favor. Bueno, eso es, digamos, en general lo que estamos, algunas de las cosas que estamos haciendo en la Unidad de Inteligencia Económica Global para encontrar precisamente dónde están esas oportunidades y para mostrar por qué estos acuerdos comerciales son importantes para el desarrollo de la economía mexicana. La presentación está a su disposición y si no, bueno, pues nos pueden contactar directamente a la dirección de correo de la unidad para que se las compartamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Como ven, el TIPAT es una oportunidad de diversificación. Ayer cuando me preguntaba aquí mismo qué hace México para diversificar, pues justamente trabaja con esto, digamos, abre y consigue
condiciones preferenciales de acceso a mercados fuera de la región de América del Norte para buscar oportunidades de los productos mexicanos en estos países. Efectivamente, ven que en todos los países que nos mostró hoy Sergio, en todos ellos hay exportadores mexicanos ya exportando. Y en parte eso tiene que ver con la experiencia que tiene México ya como país exportador. México es uno de los 10 primeros, 10, ¿no? Entre los 10 y 15 mayores exportadores en el mundo. Entonces, ya nuestros productores mexicanos exportan. Y aunque podríamos darle el aplauso a los exportadores mexicanos, no es para ellos el aplauso, es nuestro homenaje diario de las 6:30 de la tarde para los trabajadores de la salud, quienes han estado atendiendo a los enfermos, que con gran profesionalismo cuidan en clínicas y hospitales a los enfermos de COVID y a los enfermos de todas otras enfermedades. Vaya, para todos ellos, en todos los lugares de la República Mexicana, un pequeñísimo homenaje y un recordatorio para quienes nos ven, la importancia de respetar las medidas sanitarias que eviten el contagio. Con ello ayudamos a los trabajadores de la salud. No basta con que les reconozcamos sus esfuerzos, también es muy importante contribuir a que esos esfuerzos se vean recompensados con un menor número de contagios. Así es que, pues a este homenaje diario, un recordatorio también para nosotros. Bueno, les decía entonces que lo que nos ha mostrado Sergio es que teniendo México una plataforma exportadora tan fuerte, se nota esta presencia, se nota la presencia en sectores que son altamente competitivos, como el sector automotriz. Prácticamente en todos los países, en las gráficas que mostró Sergio, está presente el sector automotriz, está presente el sector aeroespacial y está presente eléctrica electrónica. Noten, por ejemplo, que entre esos productos de mayor exportación hay pocos productos agropecuarios. Necesitamos trabajar más para que nuestros productos agropecuarios viajen distancias más largas. Esto quiere decir, no es que no seamos competitivos, llegamos de manera muy significativa al mercado norteamericano. La historia de la agroexportación hacia Estados Unidos es una historia de éxito. Cada vez más productos llegan al mercado norteamericano. Por ejemplo, el 100% de los espárragos consumidos en Estados Unidos son de México, como es un gran porcentaje del aguacate, un gran porcentaje de las fresas, de las berries y de otros productos del campo mexicano. Pero, entonces sí somos competitivos. Juega la distancia, es cierto, pero también tenemos que hacer mejores cadenas de logística, cadenas de frío, que nos permitan llegar a estos otros mercados. Y si no es con estos productos, con otra serie de productos que logremos identificar. Entonces, esa identificación que hace Sergio de 84 productos, pues nos permite ir con esos productores, mandarles información, decirles, hay esta información, y buscar la manera de hacer alianzas estratégicas con Bancomext y con otras dependencias del gobierno para poder llegar. ¿Por qué? Porque tenemos un trato privilegiado, porque somos miembros del TIPAT y porque no nos van a cobrar aranceles como podrían estarle cobrando a los productos de otras economías. Así es que este es el uso que queremos darle a todos los tratados. Y para ello también pues necesitamos acercarnos a los productores y hablarles
de estas oportunidades, conectarlos con las autoridades que conozcan los requisitos sanitarios, fitosanitarios, para que no parezca muy alejado exportar a Singapur o no parezca muy difícil y algo impensable exportar a Japón. México tiene ya una base exportadora con Japón y lo que tenemos que hacer es ampliar el alcance de estos esfuerzos que se han ido construyendo en la planta productiva mexicana desde hace mucho tiempo. Entonces, vean ustedes cómo sí tenemos oportunidades, si hay esfuerzos de diversificación. La diversificación la hacen los exportadores, lo que hace el gobierno la hace posible, da estas herramientas, mantiene en vigor los tratados, cumple con las obligaciones que nos marcan los tratados, participa en las reuniones del TIPAT, en los comités del TIPAT, y hace lo mismo con Alianza del Pacífico, con el Telecuem, con, por supuesto, el TEMEC. Así es que con esto dejamos el espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenas tardes. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Quiero preguntarle a cualquiera de los dos, es una inquietud técnica, la ventaja o desventaja de firmar un acuerdo de esa naturaleza con un país que ya es socio comercial nuestra nación, ejemplo, Canadá, que ya forma parte del TEMEC junto con Estados Unidos, y sin embargo está dentro de estas 12 naciones que forman el TIPAT. Entonces, esa es la inquietud que tengo y la duda, si me pueden explicar, por favor. Sí, con mucho gusto. ¿Quieres? Tú empieza y yo complemento. Bueno, estas iniciativas de tratados multilaterales pues responden evidentemente a un montón de condiciones geopolíticas, económicas, etcétera. Y dentro de esas condiciones pues nos lleva a que a veces coincidimos con nuestros socios en otros mercados. O sea, lo que nos dice que México y Canadá estén en este tratado, además del TEMEC, es que Canadá tiene el mismo interés por esta región que tenemos nosotros, y por eso también participó en la negociación y se integró. En cualquier caso, no es un problema técnico, simplemente Canadá es un socio estratégico con el que compartimos dos tratados, pero digamos las reglas no cambian. Nuestra relación con Canadá ya está hecha. Es mucho más tradicional en Norteamérica. Aquí simplemente firmamos un acuerdo más donde ellos también están incluidos, pero digamos no se estorban entre ellos, porque además los dos pues tienen la misma intención. Esto pasa, también tenemos a algunos socios de la Alianza del Pacífico en este acuerdo, ¿no? Lo único que refleja es que son socios que vieron en esta relación entre el continente americano, Asia y Oceanía, pues las mismas oportunidades que estamos viendo nosotros, o oportunidades parecidas a las que estamos viendo nosotros. Y lo que es interesante es pues que el proceso de negociación es muy diferente cuando son tres países, además con las asimetrías que conocemos en Norteamérica, a cuando es un conjunto de países mucho menos asimétricos entre ellos y donde, digamos, además hay acuerdos bilaterales y demás entre algunos de los participantes, ¿no? Pero, digamos, técnicamente en realidad no significa ningún problema. Y por el contrario, para el momento de la negociación, no cuando ya está el tratado en sí mismo, sino en el momento de la negociación, puede ser una ventaja, porque ya hay barreras arancelarias que hemos bajado con Canadá, entonces ya no tenemos que hacer esa negociación bilateral ahí. O sea, aportamos ya los dos que estamos abiertos, entonces estamos más bien ya en un espacio de negociación con el resto, ¿no?, de los países que integran el TIPAT, por una parte. Por otra, pues nos acerca a nuestro socio. Con Canadá, hemos dicho, también hay muchas oportunidades dentro de TIPAT o dentro de TEMEC. De hecho, el TIPAT en su momento
fue un tratado más moderno que el Telecán. Entonces, con Canadá nosotros ya teníamos un tratado más moderno, que ya incluía otros temas como el tema de lo digital, de la protección de propiedad industrial, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, aplicábamos esas reglas ya en nuestra relación con Canadá porque nos cubría el TPAT, y con Estados Unidos no, porque nuestra relación derivaba del TEMEC. Cuando negociamos el TEMEC, ustedes recordarán, había más fricción con Estados Unidos. Y también hubo más fricción entre Canadá, en la negociación entre Estados Unidos y Canadá. De hecho, México terminó la negociación en septiembre, en fines de agosto, septiembre del 18, y a Canadá se tomó unas semanas más. Bueno, era porque México y Canadá ya habían negociado muchas de las nuevas características del TEMEC, ya las había negociado con Canadá en el marco del TPAT. No tuvimos que modernizar el tratado que teníamos con Japón porque lo hicimos en el marco del TPAT. Y luego nos acercamos a otros mercados que a lo mejor hubiera sido muy complicado establecer una relación, un acuerdo bilateral, lo hacemos en el marco del TPAT. Entonces, estamos, digamos, tiene esas ventajas, tiene incluso unas ventajas, pues de que México entiende, nuestros empresarios entienden muy bien una negociación, porque hemos firmado 13 tratados comerciales. Entonces, no hay muchas resistencias, o cuando surgen estas, las explicamos porque han pasado por distintos procesos de negociación. Por ejemplo, hoy, ante las oportunidades de relocalización de algo de la manufactura, Vietnam es uno de los contendientes de México en ese proceso de relocalización. Y sin embargo, somos socios comerciales al interior del TPAT. Entonces, para decirlo con un ejemplo pues muy sencillo, es como tener varios círculos de amigos donde de pronto se encuentra, yo no sabía que tú también eras amigo del de la fiesta de hoy. Bueno, y pues qué mejor, porque entonces ya consiguió uno aventón de regreso de una fiesta que conocía pocos, ¿no? Pero en realidad es parte del esfuerzo que ha hecho México por ser una economía abierta, mantenerse una economía abierta, para que los productos mexicanos encuentren salidas en muchas partes del mundo. De otra manera, no entenderíamos por qué tenemos, por ejemplo, el primer lugar en la producción, en la exportación de tractocamiones, o en uno de los ejemplos que nos mencionaba Sergio, de autobuses turísticos. Pues producimos estos autobuses, se los podemos vender a Estados Unidos, pero probablemente no todos los autobuses o no todos los tractocamiones que producimos los vendemos a Estados Unidos, y tenemos todos estos otros mercados que nos permiten seguir produciendo tractocamiones, y así puede ser en muchos otros productos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no la hubiera, sí. Vamos a señalar algo más sobre esto. Además, ciertamente es una ventaja tener varios acuerdos, porque voy a dar un ejemplo muy práctico. Dentro de la Alianza del Pacífico, como ustedes saben, organizamos ruedas de negocios todos los años. Este año vamos a organizar 3, una que ya pasó, y una va a ser para el mercado de Asia-Pacífico. Lo hacemos, digamos, como parte del acuerdo de Alianza del Pacífico, pero para tratar de explotar los mercados que están en Asia y para ir juntos. ¿Qué significa ir juntos? Bueno, pues que los 4 países miembros vamos a salir a buscar compradores potenciales para los productores de los 4 países, ¿no? Y así es como se crean estos instrumentos. La rueda de negocios de Alianza del Pacífico para este mercado va a tener lugar del 2 al 11 de septiembre. Ya está la información en la página de la Secretaría de Economía. Estamos, digamos, en la primera
en las primeras fases, digamos, de ir reclutando empresas tanto fuera de México, potenciales compradoras, como invitando a las pymes mexicanas a participar. Y ahí es un esfuerzo donde, dentro de un acuerdo, tratamos de sacar provecho de otro. Y, por ejemplo, esta es organizada en el marco de Alianza del Pacífico. Colombia no está en TIPAT. Para los productores colombianos va a ser un poco más difícil conseguir cerrar esos negocios digamos, en condiciones iguales. Los productores de México tendrían ventajas sobre los colombianos porque los colombianos no pertenecen a TIPAT. Por supuesto que depende mucho del tipo de producto, si ellos están ofertando algo que nosotros no producimos, pues no hay tema, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho su atención esta tarde de domingo 2 de agosto. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener de invitado nuevamente a Sergio Silva, porque nos va a mostrar justamente esto de lo que también les hablamos hace un par de semanas, que es una rueda de negocios, no la que viene, sino la que ya se celebró. Aquí les presentamos Foodvenirs, que era esta rueda de negocio en el sector de alimentos y bebidas, en la que productores mexicanos iban a buscar negocios, iban a establecer contratos de compra con compradores en los Estados Unidos y Canadá, en la región de América del Norte. Esta rueda de negocios se celebró a lo largo de toda la semana que concluyó el viernes, y el lunes, mañana 3 de agosto, les vamos a dar los resultados de esta rueda de negocios, un poco para transmitirles por qué son importantes las ruedas de negocios, qué significan en términos de quiénes asisten, qué es lo que pasa ahí. Fue toda una semana de rueda de negocios virtual. Entonces, a lo largo de esta semana se celebraron las citas de negocio, se cerraron algunos contratos, se capacitaron a las empresas, se les dijo qué se necesitaba para exportar, y los resultados de Foodvenirs, de la rueda de negocios de alimentos y bebidas de América del Norte, se las presentamos mañana junto con nuestro recuento del avance de los créditos a la palabra. Así es que por hoy es todo. Muy buenas noches y a seguir las reglas de las autoridades sanitarias. Gracias. Los mexicanos somos las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.